Perfecto, vamos ahora ya que iniciamos y que hicimos toda esta ruta desde un preingreso, ingreso, ahora vamos a lo que es la fase de la evaluación del usuario. ¿Cómo vamos a evaluar al usuario? Vamos a hacer su historia o su historial clínico, médico o la valoración médica. Vamos a integrar el documento de la valoración médica. También esto es opcional, ¿ok? Solo que ustedes hagan exámenes de laboratorio en gabinete o que ella los traiga, que traiga una enfermedad y el médico lo marque para saber el estado de salud actual de la persona. Solo si el médico lo marca, ¿sí? Vamos después a hacer una evaluación psicológica. Después vamos a hacer una evaluación sociofamiliar y la valoración de enfermería en caso de que lo requiera. Ahora, viene otra pregunta. Yo creo que ustedes están diciendo, bueno, Ricardo, pero la valoración psicológica solamente los profesionales la pueden hacer en los mixtos y profesionales, ¿sí? Por eso vamos por partes. Porque si ustedes se fijan, cuando hablamos sobre una historia clínica, médica o valoración médica, aplica como nos marca aquí la normativa para las modalidades mixto y profesional solamente. Sí puede ser opcional para una ayuda mutua, para los programas de ayuda mutua, pero no es obligatorio que vengan en su expediente. Aquí lo estamos manejando precisamente para obedecer el orden que nos marca esta normativa. O sea, no aplica en este caso el expediente de estos formatos para ayuda mutua. Perfecto. Y en caso de que ustedes lo quieran integrar, lo pueden hacer. ¿Okay? Los exámenes de laboratorio y gabinete también son para los centros profesionales y mixtos, opcional para los de ayuda mutua. La evaluación psicológica para los centros también mixtos, también para los profesionales y opcional para los de ayuda mutua. La evaluación sociofamiliar también para los mixtos profesionales y opcional para los de ayuda mutua. Valoración de enfermería, vuelvo a repetir, también para los profesionales, los mixtos y opcional para los de ayuda mutua. El plan de tratamiento para los profesionales y mixtos. ¿Sí? Entonces, todos estos aplican solamente para las modalidades profesionales y mixtas. Por lo tanto, si ustedes son de ayuda mutua y quieren integrar estos formatos en el expediente clínico, sí tendrían que tener obviamente la participación de un psicólogo, la participación de un personal médico, profesional que les ayude, que les apoye con esto. Sin embargo, vuelvo a repetir, es opcional, no es obligatorio según la normativa que tenemos aquí en pantalla. Entonces, por lo tanto, pueden excluirlo del expediente sin problema si son o si están atendiendo en ayuda mutua. Un documento que sí es obligatorio en un expediente para los de ayuda mutua es el plan de consejería individual. Aquí se van a definir las metas, se van a definir los objetivos que se pretende alcanzar con la persona, con el usuario en compañía del personal de consejería, o sea, las metas a corto, mediano y largo plazo, las cuales se van a realizar a partir de la información generada por la valoración. ¿Cuál información? ¿Cuál información? Recuerden, la entrevista inicial. ¿Ok? Los tamizajes, todo este preingreso que ya tenemos, porque ya tenemos mucha información para comenzar a realizar un plan de consejería. Entonces, toda esa información la vamos a utilizar para tener esta valoración. Vamos a tener también una nota de devolución, ¿sí? Una nota de devolución médica en donde vamos a requisar los avances que tiene el usuario y las dificultades que han presentado durante la misma. Después nos va a pedir una hoja de enfermería que también solo aplica para los profesionales mixtos. También una nota de evolución psicológica también solamente para profesionales mixtos. Entonces, ya ayuda mutua, no se tienen que preocupar por esto. Acuérdense, una nota de evolución también para la social familiar, de trabajo social, solamente igual para mixtos y profesionales. Sin embargo, lo mencionamos para que también ustedes lo contemplen, porque tal vez aquí en el taller estén personas que están atendiendo en mixtos y profesionales. Aunque, vuelvo a repetir, el gran porcentaje de las personas que están tomando un taller como estos están, el 85% de los centros de rehabilitación pues, se encuentran en la modalidad de ayuda mutua. Entonces, se tienen que preocupar por esto más adelante, ¿no? La nota de evolución de consejería sí es uno que aplica para el programa de ayuda mutua. Aquí vamos a empezar después de los 90 días. Vamos a los 89 días exactos. Fíjense bien, en esta evolución de consejería, a los 89 días exactos vamos a hacer el trámite de egreso del usuario. Y en ese trámite, que es a partir de la nota de evolución, si no me acuerdo es el archivo número 11 de los que ustedes tienen, desde ahí nos empiezan ya a pedir observaciones del consejero. Entonces vamos a observar que el usuario, digamos, sigue ansioso, sigue triste, sigue depresivo,
y que no está en condiciones para la reinserción social. Por lo regular, a este tiempo todavía es muy temprano para que exista una rehabilitación y una posible reinserción social. Por lo tanto, bueno, hay tal vez excepciones, pero por lo regular no sucede así. Entonces, hasta que llegamos a nuestra nota de evolución, ¿sí? Y en esta nota de evolución vamos a volver a aplicar todos los tamizajes que hicimos al principio, ¿sí? Los del ingreso, así como los de la depresión, ansiedad, psicosis. Esto nos debe de salir con niveles altos aún para volver a justificar su permanencia después de los 90 días. ¿Perfecto? O sea, tenemos que justificar nuevamente con tamizajes que el usuario se necesita quedarse más. ¿Recuerdan la historia del médico, del quirófano? Aquí estamos viéndola. Perfecto. Después vamos a tener una solicitud y notas de interconsulta, que es a través de los profesionales en caso de los que requieran esto. Hacemos una solicitud de notas de interconsulta y cuando se hagan debe de quedar esto registrado dentro del expediente del usuario, así como lo mencionábamos en un primer principio. Si se tiene esta intervención psiquiátrica, pues entonces tenemos que incluirlo aquí. Y finalmente, dentro del proceso, vamos al proceso de ingreso, la fase de egreso, es el cual nos marca el reporte final de consejería, la hoja de egreso o nota de egreso, que también lo tenemos dentro del expediente, el cuestionario de satisfacción de vida, el cuestionario de satisfacción con el tratamiento, y este es el proceso de egreso, lo que estamos manejando en el expediente. Y recuerden que tenemos el proceso de referencia y contrarreferencia, la hoja de derivación, y cómo se hace la referencia y la contrarreferencia. Esa es la pregunta. Este es el último tema que vamos a trabajar en esta sesión, lo que vamos a ver ahorita. Y también un material, tenemos en el apartado de materiales, hay una guía que nos va a dar precisamente la Secretaría de Salud a través del CONASAMA, donde ustedes pueden consultar toda esta información sobre la referencia contrarreferencia. Pero vamos al punto. En esta guía, que también, vuelvo a repetir, la tienen en su material, va a ser tarea. Hay que leerla también, hay que entenderle, es parte de la chamba, ¿sí? Y dice así, textualmente, también aparece en pantalla: en toda acción de referencia y contrarreferencia del usuario es requisito indispensable llenar apropiadamente el formato para la referencia y contrarreferencia para integrarlo al expediente clínico y como soporte documental y administrativo, además de existir una constancia inscrita de la referencia y contrarreferencia en el expediente clínico detallando las características del caso. Dice: los usuarios serán aceptados en los establecimientos correspondientes de acuerdo con el tipo y la complejidad de su padecimiento y el nivel resolutivo de la unidad a la que ha sido referido, y para esto ya debemos haberlo considerado. Por eso es que nos exigen de pronto el listado de hospitales y clínicas, tratamientos que podemos tener cerca, si se dan cuenta, porque si por ejemplo, digamos, el usuario se rompió el pie, no lo podemos llevar a un hospital maternal, ¿verdad? Entonces ya debemos de tener previsto para qué nos sirve, qué hospital podemos derivar a nuestros usuarios, si en dónde están ubicados. Dice: en todos los casos debemos de comunicar al usuario o su familiar el nombre y domicilio de la unidad donde se le envía y se le detallará el procedimiento a seguir, enfatizando la importancia de su regreso a la unidad de origen, es decir, a su mismo centro de rehabilitación, al cual debe llegar con el formato de contrarreferencia debidamente llenada. ¿Sí? Y fíjense bien, porque será responsabilidad del usuario, siempre que resulte posible, obviamente por la condición clínica, y de los familiares que estén también en actitudes de hacerlo, digamos el padre, el tutor, representante, hablando de un menor, será la responsabilidad de ellos estar ahí con el usuario. Entonces nosotros como consejeros, como centro de rehabilitación, lo referimos, le avisamos al familiar que se ha llevado al usuario a una Cruz Roja o a algún hospital, y en cuanto llegue el familiar es responsabilidad total del familiar, ¿sí? No es ya del centro de rehabilitación, estamos que ya es responsabilidad de la familia. Vamos a llenar lo que es la hoja de referencia y contrarreferencia, vamos a hacerlo y especificamos todos los datos. Y este material, vuelvo a repetir, está en tus descargables, es un formato como este que se muestra, y son como dos taloncitos, la parte de arriba es la referencia, la parte de abajo es la contrarreferencia, que nos tiene que regresar. Y acá abajo del mismo formato dice que se debe escribir, ¿verdad? Cómo se debe llenar, cómo llenar el formato, a qué se refiere cada campo,
Y vamos finalmente a valorar sobre las funciones de los responsables del centro. Porque ya nos adentramos un poco al tema y pues quiero dejarlo claro antes de pasar ahora sí a terminar la entrevista inicial. ¿Cuáles son las funciones de los responsables, de los directores de un centro de rehabilitación? Porque también es importante que conozcan este procedimiento del expediente clínico. Obviamente es muy importante que el director, el responsable, sepa en qué orden va el proceso de un usuario, de su conformación. Entonces, según la norma, la responsabilidad del responsable es explicar precisamente al usuario o a la familia el tratamiento que se ofrece, la duración, los horarios de visita y todo esto. Se realiza la revisión física para detectar golpes sólidos que requieran atención inmediata en presencia de un familiar y sin que atente contra su integridad física o mental. Se va a investigar la existencia de padecimientos graves o enfermedades infectocontagiosas. En el caso de las mujeres se pueden detectar embarazos y tomar medidas necesarias para su atención o referencia. Obviamente se debe de contar con un ambiente seguro, un ambiente higiénico, humano, que garantice condiciones adecuadas de alimentación, de habitación y de atención médica. Entonces, esas son las funciones del responsable en cuanto al ingreso que debe de hacer, ¿sí?, cuando ingresa un usuario. Recordemos que los usuarios ingresan a los establecimientos y ya pueden presentar lesiones, ya pueden presentar golpes, y es necesario poder detectarlos, ¿sí?, y evitar acusaciones de que dichos golpes se cometieron dentro de las instalaciones. Y es muy importante que al ingreso se practique una revisión física completa a cada usuario sin atentar obviamente contra su integridad física o mental, y para ello es necesario que la revisión la lleve a cabo personal que es médico, ¿no?, y también que atestiguen personas del mismo sexo y en presencia de algún familiar o representante legal, como ya hemos mencionado. Eso nos va a marcar el manual o la normativa, y en caso de que esta revisión no sea posible, la revisión deberá realizarse frente a un testigo del mismo sexo. Es obligatorio que se complete la hoja de ingreso como la de consentimiento informado, y se debe interrogar ampliamente al usuario y a su familiar sobre el padecimiento, sobre las enfermedades graves que lo pueden poner en peligro durante su estancia. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, hay que estar muy atentos como consejeros dentro del centro de rehabilitación, porque si tienen alguna enfermedad que pueda atentar con otros usuarios o contra el mismo, sí, y lo pueden ustedes identificar antes, se pueden evitar muchos problemas. Igual, si tienen algunas dudas, dejen sus comentarios, sus preguntas aquí abajo en el espacio correspondiente de comentarios de este taller, y con gusto la vamos a ir resolviendo. Hay otra pregunta porque nos dicen, ¿sí?, que por qué es importante la evaluación o valoración médica. ¿Por qué es importante? A ver, muchos de los usuarios por su problema ya presentan enfermedades asociadas, ¿ok?, que pueden ser graves y difíciles de descubrir. Hablemos del VIH, hablemos de enfermedades cardiovasculares, usted nómbrelo, ¿sí? Estas enfermedades inclusive pueden poner en peligro, como ya le comenté, la misma vida del usuario y la de los demás usuarios, y por ello se deben realizar estas valoraciones médicas para dar atención integral y deslindar responsabilidades legales, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de una valoración como estas. Y vamos a dejarla hasta aquí, vamos a dejar el día de hoy, bueno, en este tema, en esta sesión, y en la siguiente sesión vamos a continuar con el llenado de la entrevista inicial, y lo vamos a terminar de llenar nuestra entrevista inicial, porque ahora, después de la entrevista inicial, vamos a valorar cuáles son los tamizajes iniciales para posteriormente pasar a los formatos restantes de este expediente clínico.